Estimados amigos, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa estamos muy contentos de que hayas elegido a Mazatlán como sede de tu importante congreso. Da por hecho que vamos a estar muy pendientes de la realización de tu evento. Toda la cadena turística está lista para atenderte y estamos seguros de que va a ser todo un éxito. Te esperamos en Mazatlán. Buenas noches, socias, socios y colegas que nos acompañan desde diversas partes de la República y más allá de nuestras fronteras. En la sesión del día de hoy los acompañaremos el maestro Moisés Casarrubias y una servidora. El tema seleccionado y para el cual contamos con la presencia de una experta en el área, la doctora Sandra Carrillo Vázquez, es muy ad hoc con las fechas. El pasado 10 de mayo no solamente festejamos el Día de las Madres, también se conmemora a nivel mundial el Día del Lupus. Antes de presentar el currículum vitae de nuestra invitada, a la cual agradecemos su participación, les haremos algunos anuncios. El Colegio de Medicina Interna de México extiende una calurosa felicitación a los maestros que se desempeñan dentro de 4 paredes y a todos los que llevamos un maestro en el corazón. También queremos agradecerles e invitarlos para continuar con las actividades de acción social del colegio a través de el apoyo a nuestras donatarias. La donataria de este mes es Ser Humano Asociación Civil y en un momento más ustedes verán el video informativo. También faltan pocos días, casi estamos a un mes de iniciar nuestro Congreso Internacional en la ciudad de Mazatlán del 18 al 21 de junio, para lo cual si ustedes aún no han hecho los trámites pertinentes, los invitamos. El programa científico es de primera y además pues la extensa oferta culinaria y turística de esa ciudad pues lo hace muy atractivo. Será un gusto para nosotros poder saludarlos. Bien, presentaré ahora el currículum de la doctora Sandra Carrillo. Ella es reumatóloga egresada del Centro Médico Nacional La Raza, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Es miembro del American College of Rheumatology, miembro de GRAPA. Se desempeña como médico adscrito al Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE y en el mismo hospital es profesora titular del curso de reumatología. Es profesora de clínica de reumatología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en epidemiología clínica por la UNAM y un diplomado en gestión de servicios de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ex tesorera y ex secretaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Por lo cual, damos la bienvenida a la doctora Sandra Carrillo y les recordamos enviar sus preguntas a través del chat para que al final, pues, la doctora nos pueda apoyar. Adelante, doctora Sandra. Hola, soy Fernando Regis. Quiero hablarte de Ser Humano. Somos una institución dedicada a la atención y prevención del VIH y del SIDA. Tenemos 28 años de labor y en este tiempo hemos atendido a más de 3,000 personas con VIH y con SIDA y hemos brindado información a más de 300,000 personas sobre temas de prevención del virus en la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Hoy atendemos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven con VIH. Nuestra labor consiste en brindarles asistencia médica, odontológica, psicológica y social, así como alimento, alojamiento, vestido, educación, deportes, recreación, arte y cultura. El SIDA sigue siendo uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo. Es una enfermedad incurable. Los retos actuales con ellos han cambiado de ser netamente de salud a ser temas de crianza, temas educativos, psicopedagógicos, afectivos y emocionales, de desarrollo de habilidades y de preparación para la vida independiente.
Es por ello que creamos varios proyectos. Líderes de Vida es un modelo de intervención integral para el desarrollo de habilidades para la vida independiente de nuestros chicos. El Huerto de Miguel es un proyecto productivo que busca la autosustentabilidad alimentaria de nuestra institución y es una opción laboral para nuestros chicos. Así como otros proyectos productivos como el taller de serigrafía, el taller de artes plásticas, entre otras de las iniciativas de la inclusión social y laboral que buscamos para nuestros chicos en la búsqueda de la vida independiente de ellos. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Medicina Interna por la invitación. Y particularmente quiero agradecer porque estamos en un mes importante para nosotros los reumatólogos. Acabamos de pasar un día icónico que es el 10 de mayo, primero por ser Día de las Madres, por supuesto, pero después también porque es el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Sin más, estos son mis conflictos de interés, sin embargo, para esta charla yo no tengo ningún conflicto y vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Seguramente ustedes saben que la incidencia global de lupus es alrededor de 1.5 a 11 por 100,000 personas año. Esto en general puede ir cambiando dependiendo del sitio en el que estemos hablando. En México, en términos generales, se habla de que se encuentran 60 individuos por cada 100,000, aunque la mayor prevalencia es en la población asiática, hispana y afroamericana. Esto ha cambiado conforme ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido más pacientes con lupus, no lo sabemos, probablemente es porque ahora lo diagnosticamos más. Entonces, por ejemplo, en Canadá, en el año 2000 se encontraba que habían 48 sujetos por cada 100,000 y en el 2015, o sea, ya hace 10 años, se encontraban 90, o sea, casi el doble. En México, en 2011 se publicó este estudio que seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Entonces, este estudio es un estudio que se hizo con base poblacional. El grupo del Hospital General de México, en conjunto con algunos otros reumatólogos del país, incluso puede ser que alguno de ustedes haya participado, en 5 estados de la República Mexicana hicieron un análisis, y les digo poblacional porque fueron inicialmente casa por casa, buscando algunos sujetos con algunas enfermedades reumáticas. Bueno, encontraron que en México, en el caso de lupus eritematoso sistémico, se encontraron una población de 0.09 sujetos, eso es en porcentaje. En Nuevo León es 0.04. Y bueno, la población más alta aparentemente se encontró en la Ciudad de México, aunque esto requeriría corroboración clínica. El lupus es una enfermedad que causa morbimortalidad más frecuentemente y en estos casos una de las situaciones que son más frecuentes en los pacientes son infecciones, primero por actividad de la enfermedad y segundo por el tratamiento que les damos y enfermedades cardiovasculares, que de hecho es la principal causa de muerte en los pacientes con lupus. Entonces, ustedes saben que un paciente con lupus, sin tener ninguna complicación agregada, solamente por el hecho de tener lupus, tiene una probabilidad de 2 a 3 veces más de morir comparado con la población general. Y bueno, hablando de la patogenia de la enfermedad, Em, pues bueno, hay factores que condicionan la misma. Exactamente el motivo de la enfermedad no lo sabemos, pero que sí que sabemos cómo es que se desarrolla la enfermedad y que tanto interviene la inmunidad innata como la adaptativa, en donde primero partimos de un factor genético, en donde se agrega un factor epigenético que pueden ser desencadenantes ambientales o endógenos.
que esto condiciona daño celular y esto estimula aún más la inmunidad adaptativa, produciendo citocinas proinflamatorias, hablándolo de una manera muy sencilla y muy simple. Sin embargo, el lupus es mucho más que eso. Si nosotros queremos ver las cosas de una manera más o menos ordenada, que no lo son, porque en lupus la patogenia no es así de ordenada como nosotros quisiéramos, les decía yo que partimos de una condición con predisposición genética. Recordemos que el lupus no es una enfermedad que se hereda, sin embargo sí hay predisposición genética, que esto se agrega desencadenantes ambientales y que pueden ser endógenos como hormonales, pero también de algunos otros tipos. De los ambientales ya sabemos muy bien: la luz solar, el tabaquismo, infecciones, Epstein-Barr, por ejemplo. Y bueno, ahí lo que sucede es que inicialmente hay una cosa que se llama autoinmunidad benigna. Entonces, esto provoca inicialmente algunas vías de disregulación inmunitaria en gente con predisposición, lo que condiciona una lesión secundaria proinflamatoria con liberación de citocinas varias, pero entre ellas también interferón y también la estimulación de formación de autoanticuerpos, principalmente por alteración en la degradación de algunos restos celulares. Y entonces esto condiciona inflamación crónica, lo que da como origen pues, las manifestaciones clínicas y ya de una manera más tardía acumulación de daño a los tejidos. Entonces esto se ve muy sencillo, la cosa no es tan sencilla ni tan ordenada. Sin embargo, a grosso modo, esto es lo que sucede en los pacientes con lupus. Clínicamente, hablando de manera más práctica, todos nosotros hemos tenido pacientes con lupus, ya sea que los tratemos directamente o que los hayamos visto hospitalizados, pero el lupus en general, la evolución es que tiene periodos de remisión y exacerbación, como sucede en la mayoría de las enfermedades reumáticas, pero a los periodos de exacerbación nosotros le denominamos brotes. Entonces, cuando un paciente tiene brote, tenemos que ser honestos, la mayoría de las veces cuando un paciente nos habla y dice: doctora, me duele las articulaciones, las tengo inflamadas, o tengo más rayos, se me cae más el pelo, o me han salido más úlceras, y si solamente tenemos el contacto por teléfono o llegan a la consulta y es lo primero que hacen sin tener exámenes de laboratorio, por ejemplo, probablemente nuestra primera indicación será: súbele la prednisona, Zuller de Frasacort. Eso es algo muy común. Entonces, por cada evento de actividad, es muy común que nosotros digamos: sube el esteroide en lugar de sube la azatioprina, sube el ácido micofenólico. Y entonces eso hace que se incremente la probabilidad de daño acumulado. Primero, por el hecho de tener un brote de la actividad, y segundo, por el incremento de los esteroides. Entonces, hasta un 80% de los pacientes en etapas tardías, el daño acumulado podría deberse al uso de glucocorticoides. Por eso, esta condición se ha vuelto un tema muy importante en el tratamiento de los pacientes con lupus, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, nosotros, a pesar del tratamiento estándar, a pesar de que sabemos la patogenia, a pesar de que tenemos ya tratamientos establecidos para los pacientes, tenemos retos aún, como es una alta proporción de pacientes que tienen actividad persistente o residual de la enfermedad. Por lo menos un 30% de los pacientes que experimentan brotes de la enfermedad, por lo menos, dependiendo del ambiente en el que estemos, dependiendo del acceso que tengan los pacientes, esto puede ser todavía más. Y los pacientes expuestos a glucocorticoides acumulan más daño orgánico, como les comenté, en comparación con aquellos que nunca recibieron. Y esos que nunca recibieron, la verdad es que son muy pocos. Esto es algo muy interesante y de esto se han derivado algunas estrategias terapéuticas. Esta es una tabla de un metaanálisis en donde se analiza qué es lo que sucede con el daño orgánico en diferentes cortes de lupus. Entonces, en cualquiera de ellas, estamos hablando de cortes europeas, americanas, sudamericanas, pero principalmente europeas, americanas y canadienses, en donde podemos ver que los pacientes en términos generales empiezan con cierto daño y conforme va pasando el tiempo, no hay una sola
en la que la tendencia sea hacia la estabilidad o que no progresen. Todas ellas van hacia arriba porque los pacientes, conforme pasan el tiempo, tienden a hacer más y más daño orgánico, pero estamos hablando de cortes de hace mucho tiempo. Estamos hablando de cortes incluso antes del año 2000, como es el caso de la Estol. En el caso de la del doctor Ruiz Irastorza, ese es algo muy importante, esta es la morada. Quiero que pongan especial atención porque algunas observaciones del doctor Ruiz Irastorza han cambiado la reumatología más recientemente en lo que respecta a el uso de glucocorticoides. Y en el caso de la corte de Urowitz también, porque a partir de ello hemos visto algunas manifestaciones clínicas en las que podemos incidir mejor. No por eso las demás son importantes. Entonces, derivado de esto, el tratamiento de los pacientes con lupus se ha modificado y se ha vuelto más ordenado. Si ustedes han oído hablar del grupo EULAR, que es el Grupo Europeo contra el Reumatismo, que ha trabajado de una manera muy ardua en guías terapéuticas, estrategias terapéuticas, recomendaciones, no solamente para lupus eritematoso sistémico, sino para todas las enfermedades reumáticas. Y en algunas enfermedades o en algunos padecimientos hay más acuerdo que en otros. En el caso de lupus, en 2019 se publican las primeras guías que son más orgánicas, por decirlo de alguna manera, en donde se habla de que nosotros podemos dividir a lupus con miras a tratamiento en un lupus leve, en lupus moderado y en un lupus grave, en donde ya se habla de recomendaciones generales que todos los pacientes deberían de seguir, y ya estamos hablando de un target, ya estamos hablando de un objetivo terapéutico en donde lo que se buscaba en 2019 era que como objetivo principal era que el paciente tuviera remisión, y para 2019 remisión significaba que el paciente tuviera un SLEDAI de 0, que estuviera tomando hidroxicloroquina cuando mucho y que no tomara glucocorticoide, o sea, 0 de glucocorticoide. Eso era remisión en 2019. Y también se hablaba de actividad baja, en donde la actividad baja era que el paciente tuviera un SLEDAI no más allá de 4, de 4 puntos, que estuviera tomando hidroxicloroquina, que tomara prednisona no más allá de 7.5 miligramos o su equivalente, y que tomara algún inmunosupresor en dosis estable y bien tolerada. Ya en ese momento se hablaba de la recomendación de belimumab, el primer biológico desarrollado ex profeso para el tratamiento de lupus. Todos los demás medicamentos son prácticamente prestados de otras indicaciones. Entonces, estos son de los primeros tratamientos que tienen indicación especial en lupus. Y aquí se recomendaba que belimumab se utilizara en lupus moderado que hayan tenido una respuesta refractaria a la primera línea. Pero en 2023 se hace una actualización de las recomendaciones de lupus y aquí nos encontramos con varias cosas muy interesantes. Primero, estamos hablando también de enfermedad leve, moderada y severa, pero ya no hablamos de primera línea y condición refractaria, sino que hablamos primera línea y segunda línea. También hay recomendaciones generales que son básicamente las mismas, pero aquí ya recomiendan de una manera muy puntual que estemos pendientes de la adherencia al tratamiento, porque es una de las principales causas por las cuales los pacientes no responden. Y luego el target o el objetivo de tratamiento, aquí sí que hay diferencias. Se recuerdan que les mencioné que en 2019 se hablaba de que remisión era SLEDAI 0, que el paciente estuviera con hidroxicloroquina y 0 de glucocorticoide. Bueno, pues aquí ya se permite que el paciente esté con glucocorticoide, pero no más allá de 5 miligramos. Eso para las guías EULAR se denomina remisión. Esto derivado de la recomendación de un grupo de expertos. Y cuando hablamos de actividad baja, entonces aquí estamos hablando que el paciente puede tener una SLEDAI de 4 o menos, que esté tomando hidroxicloroquina o algún inmunosupresor o biológico en dosis estables y que también use esteroide no más allá de 5 miligramos de prednisona, su equivalente. Y esto es muy importante porque si nosotros tenemos un paciente con prednisona arriba de 5 miligramos, eso es un paciente que no está cumpliendo metas terapéuticas y que se tendría que modificar el tratamiento. Solamente arriba de 5 miligramos. Entonces, esto es muy relevante porque
¿Cuántas veces hemos visto pacientes que dicen, bueno, está bien, yo lo veo bien, los exámenes están bien, pero no le puedo bajar más allá de 7.5 miligramos de prednisona? Entonces, es momento de sentarnos a reflexionar y ver que probablemente ese paciente requiera una modificación de tratamiento. Y ustedes pueden decir, no es tanta dosis, pero lo que sí se ha visto, y ustedes ya les mencioné previamente, es que esas dosis arriba de 5 miligramos de prednisona son suficientes para que el paciente tenga daño acumulado, no por la enfermedad, sino por el tratamiento. Adicionalmente, en esas guías ya se propone que se utilice terapia biológica en los pacientes, ya no solo belimumab, sino que ya se agrega anifrolumab, y todo lo que está en verde tiene un grado de recomendación alto, que es grado A, con evidencia alta. Entonces, tanto belimumab como anifrolumab, y si se recuerdan, les decía yo que para 2019 se recomendaba belimumab en pacientes que tuvieran actividad moderada y refractaria. Pues aquí es muy claro que los biológicos se recomiendan incluso desde la enfermedad leve, que no respondieron a la primera línea, hasta la actividad severa. Y se deja rituximab igual que la de 2019 para los casos severos. Y si se fijan ustedes, esto está en amarillo y en naranja porque no tienen evidencia contundente. De hecho, rituximab ni siquiera tiene aprobación de la indicación por la FDA, EMEA o COFEPRIS, pero sí hay evidencia para la recomendación en guías clínicas. Entonces, con esto no quiero decir que rituximab no se puede utilizar para una actividad moderada. Sin embargo, la evidencia de la literatura sugiere que solamente para los casos severos, porque además ya tenemos otros biológicos que sí tienen indicación precisa en los pacientes con actividad leve y moderada. Y en el caso de nefritis lúpica también las cosas han cambiado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hablamos de terapia inicial y subsecuente. Entonces, ya no se habla inducción y mantener la remisión, sino que ya se habla de terapia inicial y subsecuente. Entonces, igual se recomienda hidroxicloroquina para todos los pacientes. También ya hablamos de un target terapéutico que tiene que ver con la proteinuria y la relación proteína-creatinina, y también, por supuesto, la función renal. Pero bueno, aquí ya hablamos de que las dosis de ciclofosfamida son menores en el caso de que las llegamos a utilizar, y se recomienda solamente para terapia inicial. También los glucocorticoides están recomendados, pero ya a dosis menores de lo que se recomendaba previamente. Antes, ustedes se recuerdan, los pulsos de metilprednisolona eran 1 gramo en el día 1, día 2 y día 3 por lo menos, y después dejar 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, y eso ha cambiado por completo. Les dije hace un momento que de la corte del doctor Ruiz Irastorza han salido varias observaciones que han cambiado lo que nosotros hacemos ahora con los glucocorticoides. Entonces se recomienda que los pulsos de metilprednisolona en términos generales no vayan más allá de 500 miligramos por dosis, y que cuando terminemos los pulsos no necesariamente nos quedemos con 1 miligramo por kilo de peso, sino que si acaso utilicemos 0.5 miligramos por kilo de peso si es que es necesario, o incluso menos, como puede ser 0.3 miligramos, como se recomienda aquí, depende de la severidad, y bajarlo lo más rápidamente posible hasta 5 miligramos o menos lo más rápido posible, como les decía. También ya se habla de la terapia multitarget, en donde se utiliza ácido micofenólico con algún inhibidor de la calcineurina. Para el caso de México, utilizamos tacrolimus porque todavía no tenemos ningún otro. Y bueno, rituximab también aquí, acuérdense que lo verde es que hay recomendación con evidencia suficiente, y la recomendación es fuerte porque la evidencia científica y que se ha publicado es contundente. Y en el caso de lo amarillo, ahí la recomendación es con un grado de evidencia menor. Entonces, rituximab también sigue siendo una buena indicación para los pacientes, incluso desde la terapia inicial o subsecuente para pacientes que no han respondido inicialmente a alguna otra terapia, como puede ser ciclofosfamida. Y bueno, ya para hablar de algunos otros tipos de tratamiento más recientes, es que se puede utilizar incluso rituximab con belimumab, pero bueno, eso en el caso de la nefritis lúpica puede ser tema de otra charla.
En el caso de belimumab, en México, está indicado para reducir actividad de la enfermedad en pacientes adultos con lupus, que tienen enfermedad activa, que tienen autoanticuerpos positivos y que están recibiendo tratamiento estándar sin respuesta, y también ya tiene indicación específica para nefritis lúpica. ¿De qué se ha visto con respecto a los estudios pivotales de belimumab? ¿Cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar del uso de este fármaco? Bueno, son pacientes que tienen actividad persistente de la enfermedad a pesar de terapia estándar. Generalmente se habla de pacientes que tienen una edad arriba de 6. Persistente es 6 meses, o sea, no más tiempo, no años. Enfermedad con actividad alta se considera actividad alta con una SLEDAI arriba de 10. Enfermedad con recaídas y remisiones, por supuesto, brotes y remisiones. Intolerancia a terapia estándar, esto es muy importante, porque estamos acostumbrados que la terapia biológica, por el tema del costo, se deja al último de la fila, y lo entiendo y tienen razón. Sin embargo, no solamente el hecho de que el paciente no responda a todo lo que tenemos, sino que no lo tolere, es suficiente para considerar la terapia con biológicos, como es el caso de belimumab o anifrolumab. Entonces, hay pacientes que no toleran metotrexato, hay pacientes que no toleran ningún otro medicamento, hay pacientes que el ácido micofenólico, micofenolato de mofetil les da una diarrea terrible y malestar gástrico. Entonces, hay pacientes que no toleran cloroquina o que lo tienen contraindicado por algún daño macular previo, o que no toleran o se hipertensan mucho con ciclosporina. Entonces, esos pacientes son candidatos al uso de belimumab, incluso teniendo actividad leve. También pacientes que tienen dosis de miligramos de prednisona o menos. La terapia biológica puede ser de utilidad porque reduce actividad de la enfermedad, y esto medida por Selena, SLEDAI y VILAC. También reduce dosis acumulada de esteroide, reduce riesgo de brotes graves, y también hay menor progresión de daño a órgano, y esto avalado por algunos ensayos clínicos. ¿Cuáles ensayos clínicos son esos? Bueno, los estudios pivotales en el caso de belimumab fueron estudios fase 3. En el caso de México tuvimos la oportunidad de participar en el BLIS 76, porque también se llevó a cabo BLIS 52 en algunas otras partes del mundo, el BLIS que se llevó a cabo en Asia, y BLIS subcutáneo, que ustedes saben que en la presentación que tenemos disponible ahora en México es belimumab subcutáneo. Antes utilizamos intravenoso. Entonces, todos estos países participaron en los ensayos clínicos y México no fue la excepción. ¿Qué fue lo que se reportó en estos ensayos clínicos? Bueno, que los pacientes tienen una buena respuesta. La dosis que se utilizaba eran 10 miligramos por kilo de peso, más terapia estándar comparados con placebo y terapia estándar. Y bueno, se hizo un análisis en cuanto a la actividad de la enfermedad con una respuesta global que se denominó SRI, que era un constructo de Selena-SLEDAI, PGA y algunos parámetros de laboratorio, en donde ustedes pueden ver que lo que está en verde son los pacientes que estaban en placebo, y los que están en verde más oscuro, y en azul los pacientes que estaban con belimumab. Entonces, ¿cómo es que los pacientes respondían a la terapia comparados con los placebo? Y se hizo un análisis también muy interesante de los pacientes que estaban con actividad alta, porque la mayoría de los pacientes que se ingresaron a estos ensayos clínicos tenían actividad moderada, pero se tomó en cuenta los que tenían un SLEDAI arriba de 10, y entonces se vio que estos pacientes también tenían una muy buena respuesta comparado con aquellos que tenían placebo. Entonces, los que cumplieron el SRI fueron 51.5 contra solamente 31.7, y para todos los demás también hubo mejor respuesta en los pacientes que estaban con el grupo de belimumab. También se analizó qué pasaba con la respuesta por órgano o por manifestación, y entonces vemos aquí mucocutáneo, que es de lo más frecuente. En el verde es los pacientes que estaban en placebo, y en el café los pacientes que estaban con belimumab. Y bueno, ustedes pueden ver también aquí el músculo esquelético, donde hay una respuesta considerablemente mejor en aquellos que están con belimumab. En el caso del inmunológico, y esto es muy relevante porque aquí se toma en cuenta lo que pasó
con parámetros de laboratorio como son anticuerpos, anti-DNA y complemento, que más adelante vamos a ver cómo es que esto respondió. Incluso se hizo un análisis de los pacientes que estaban con actividad renal. Recordemos que en estos ensayos clínicos no se admitieron pacientes que tuvieran actividad renal severa, pero sí que entraron algunos pacientes que tuvieran antecedente de enfermedad renal o que tuvieran nefritis lúpica tipo 2. Entonces, aquí también hubo una muy buena respuesta. En el hematológico ahí fue una cosa diferente, porque belimumab no tuvo tan buena respuesta en lo que respecta a leucopenia principalmente, pero recordemos que la leucocita y lo que utilizamos ahí es factor estimulante de colonias, pero generalmente los leucocitos, aunque sean bajos, en términos generales son funcionales. En cuanto a las serosas, también hubo una muy buena respuesta en lo vascular y en lo constitucional. Y lo que les mencionaba hace un momento acerca de los laboratorios o lo inmunológico, ustedes pueden ver cómo es que inician los pacientes con anti-DNA positivo en los ensayos clínicos y cuál fue la evolución, por lo menos en las primeras 52 semanas, donde la línea punteada son los pacientes que están en placebo y los pacientes que están en belimumab son la línea amarilla, donde claramente se ve una disminución incluso durante las primeras 4 semanas, o sea, en la primera evaluación de los anticuerpos. Y en el caso de complemento, también se ve que los pacientes que están en línea punteada siguen con complemento bajo en comparación con los sujetos que se encuentran con belimumab y lo mismo sucede para C4. ¿Y qué es lo que sucede con los corticosteroides en estos ensayos clínicos? Por lo menos en los BLIS, en donde ustedes pueden ver que en los BLIS 52 y 76 que se agruparon, los pacientes que estaban en placebo, que es la flecha verde, tenían una dosis acumulada de esteroide mayor que los que estaban en belimumab. Los que estaban con actividad alta, recordemos que los que estaban con actividad alta es que tenían un SLEDAI arriba de 10, en donde también ahí se vio que los pacientes se pudo disminuir el esteroide y en donde no hubo tanta diferencia, pero sí una tendencia a la disminución de los esteroides son en los estudios asiáticos, donde ahí el lupus es todavía más agresivo. Recordemos que el lupus es muy agresivo en los asiáticos, sí, en los afroamericanos también, pero los mestizos mexicanos no nos quedamos atrás, o los latinos, y eso se han hecho estudios tanto en nuestros países latinoamericanos como en los Estados Unidos. Hay una corte Lumina en donde se incluyeron pacientes latinoamericanos y se vio que tenían un curso de la enfermedad muy similar a lo que sucede a los pacientes afroamericanos. Bueno, belimumab es un medicamento que reduce riesgos de brotes graves, entonces aquí también se hizo un análisis de los ensayos clínicos con belimumab y ustedes pueden ver que los pacientes que están en placebo, que es la barra verde, y los que están en belimumab, que es la café, tienen mucho menos brotes en todos los ensayos clínicos, en donde aquí podemos ver un forest plot donde la tendencia es a que los pacientes tengan menos brotes. Y aquí es interesante porque si bien es cierto, les dije que en el grupo del BLIS de asiática o asiáticos no se pudo bajar tanto el esteroide como hubiéramos querido o como pasó en los BLIS 52 o 76 o en algunos otros países. Bueno, lo que sí se logró en los grupos de los asiáticos es disminuir la probabilidad de brotes. Entonces, eso también es algo muy relevante. Y bueno, otra manera de presentarlo es la probabilidad de brotes, aquí como pueden ver, pero la gráfica que está a su derecha, ese es algo muy importante, algo que probablemente no le ponemos tanto interés y que nosotros sí lo podemos ver en el día a día y que a mí me tocó participar en el BLIS 76, en donde vimos que los pacientes tienen o tenían mucho menos fatiga. Entonces, alguna vez me pidieron que hiciera una presentación de belimumab y me dijeron que presentara un caso clínico. Entonces, ese caso clínico, como la paciente ya tenía mucho tiempo de que había iniciado en el estudio y además se atravesó la pandemia, pues el expediente previo que teníamos en el ISSSTE, en el hospital donde yo trabajo, que fue donde empezó el ensayo clínico,
ya lo habían depurado. Entonces no encontraba yo la nota inicial en donde decía cómo fue que llegó, la evolución en el hospital previo donde la trataron, y le pedí que me mandara una nota, por favor, de cómo había empezado las cosas, porque pues, el seguimiento sí lo tenía yo registrado, pero no lo inicial. Entonces, una cosa que me dijo y que fue muy importante fue: antes de Belimumab, yo tenía muchas limitaciones para decidir cosas en mi vida, como ir a la universidad, porque mi papá me tenía que llevar a la escuela, como conseguir un trabajo, pero a partir de Belimumab, yo ya no tenía fatiga y sé que podía hacer cualquier cosa en la vida o cualquier cosa que me propusiera. Entonces, eso es algo muy importante para los pacientes que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, la fatiga también es algo que debemos considerar para el momento en que nosotros decidimos un tratamiento. Y con Belimumab se vio claramente que los pacientes que estaban en ese tratamiento disminuía esta condición. También lo que tiene que ver con el daño a órgano, bueno, aquí se hizo un análisis de sobrevida o que lo que tenía que ver con la probabilidad de daño a órgano y se comparó los pacientes con Belimumab o de los ensayos clínicos con la corte de Toronto, con la corte del doctor Urowitz, que los mencioné también hace un momento, y se vio claramente que los pacientes que están tratados con terapia estándar, bien tratados, pero con terapia estándar, tenían mayor probabilidad de hacer daño a órgano comparados con aquellos que están tratados con terapia biológica y en este caso Belimumab. Los eventos adversos. Entonces también muchos pacientes, incluso o algunos médicos que no están muy familiarizados con este tipo de fármacos, dicen: "No, es que son los biológicos, les van a provocar muchos problemas, les van a dar cáncer, cosas por el estilo". Bueno, los eventos adversos que se encontraron no fueron muy diferentes de lo que sucedía con la terapia estándar. Entonces esto fue por lo menos el análisis que se hizo con BLIS 52 y BLIS 76, donde ustedes pueden ver que por lo menos los eventos adversos serios o graves se presentaron de una manera muy similar en los pacientes que estaban en placebo contra los que estaban con Belimumab, y la discontinuación debido a eventos adversos incluso se presentó más en BRIS-52 en los pacientes que estaban con placebo comparados con aquellos que estaban con Belimumab. También tenemos evidencia del mundo real. Los ensayos clínicos son para pacientes que son, pues ya saben, o sea, con características muy puntuales, que estén mal, pero no tan mal, en donde no podemos meter a cualquier paciente. Los pacientes que son diabéticos descontrolados, obesos mórbidos, con poco apego, etcétera. Bueno, pues también hay evidencia del uso de Belimumab en mundo real, y esto fue un estudio Observe, aunque ahora ya hay algunos seguimientos de algunas bases de datos internacionales, pero en este caso se invitó a participar a algunos reumatólogos de diferentes países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Suiza y España, para que ellos decidieran en qué momento darle el biológico al paciente bajo las circunstancias que ellos consideraban, con el tratamiento previo que ellos consideraban, y solamente hacer un seguimiento de qué es lo que pasaba. Y bueno, ¿qué es lo que se vio? Que Belimumab en las primeras semanas de tratamiento reducía la actividad de manera considerable. Entonces, para el caso de Canadá y Suiza, el seguimiento solamente se llevó hasta los 6 meses, pero en el caso de Estados Unidos, Alemania y Canadá, el estudio fue todavía más largo, hasta llegar en el caso de Alemania a los 18 meses, y en el caso de Estados Unidos y Argentina hasta los 24 meses. Y también algo muy importante, la probabilidad de disminuir los glucocorticoides también se demostró en la vida real. En los ensayos clínicos, por lo menos en los de Bliss, ahí nos decían: tú puedes bajar el esteroide como tú quieras. En el caso de que tú decidas subírselo, se considera falla tratamiento y este paciente tiene que salir del ensayo clínico o darle seguimiento. Pero no nos decían cómo irle bajando el esteroide. En los ensayos clínicos actuales ya tenemos una directriz en donde el paciente a partir de la semana 4 se tiene que bajar esteroide de una o de otra manera. Si no se logra bajar el esteroide, se tiene que justificar por qué el paciente no sale del estudio, pero se considera, por lo menos para el primer corte, una falla terapéutica. Entonces, miren, aquí ustedes pueden ver que en todos los países, en las primeras 6 meses, se logró disminuir el glucocorticoide en la mayoría de los casos hasta la mitad de la dosis que ellos estaban tomando.
en los que se pudo seguir hasta los 24 meses, los pacientes, miren aquí cómo evolucionó la dosis de esteroide promedio, que iniciaron, por lo menos en Estados Unidos, con 19.9 y terminaron a los 24 meses en 6.1, y en el caso de Argentina, 16.6 miligramos hasta llegar a 4.5 miligramos hasta los 24 meses. Y aquí es algo muy relevante porque aquí todavía no estaban las guías de 2023 en donde decía que el objetivo era mantener al paciente por abajo de 5 miligramos de prednisona. Anifrolumab es otro biológico que también está indicado para el uso de pacientes con lupus, que ya lo tenemos en México. Y también los estudios pivotales de anifrolumab fueron el TULIP-1 y el TULIP-2, que algunos de ustedes y nosotros hemos revisado en conjunto los resultados, y ustedes se recordarán que para el TULIP-1 no se cumplieron los objetivos terapéuticos, pero era la forma en la que se estaba midiendo actividad de la enfermedad. Por eso es que cuando se hizo el TULIP-2, entonces ahí se analizó de una manera diferente porque los índices clinimétricos se estaban utilizando de una manera que no era la más óptima para el TULIP-1, pero sí que se mejoró eso para el TULIP-2. Y aquí es un resultado agrupado de ambos estudios clínicos, y se ve que a pesar de que no se cumplió el objetivo en el TULIP-1, sí se logró disminuir los glucocorticoides. Entonces, aquí es el 40% de los pacientes lograron disminuir el glucocorticoide, cuando solamente el 17% en los pacientes que estaban en placebo, que digo, entiéndase placebo por terapia estándar. ¿Y qué pasó con la tasa de brotes? También esto es el TULIP en los estudios de extensión, en donde los pacientes terminaron el seguimiento tanto de TULIP-1 y TULIP-2, y se les dio el seguimiento, y se ve como claramente aquellos pacientes que están tratados con anifrolumab tienen mucho menos probabilidad de brote que aquellos que se encuentran o que estuvieron en placebo, porque para la extensión ya todos los pacientes estaban en tratamiento con anifrolumab, pero sí que las primeras 52 semanas estuvieron en placebo. Y bueno, ¿cómo fue la evolución del uso de los glucocorticoides en estos pacientes hasta el año 4? Entonces, no solamente hasta las primeras 52 semanas, estos son los estudios de extensión. Y ustedes pueden ver esto que está en recuadro a su derecha, cómo es que los pacientes, esto de naranja, son los pacientes que están con 0 miligramos de esteroide hasta el año 4, y solamente el 9.9% de los pacientes se encuentran en prednisona o su equivalente arriba de 7.5 miligramos, los que utilizaron anifrolumab desde el principio, a diferencia de los pacientes que utilizaron placebo en el primer año. Como es que en la extensión sí se logró que algunos estuvieran libres de glucocorticoide, pero el porcentaje de pacientes que estaban arriba de 7.5 era casi el 30%. De ahí la importancia de empezar el tratamiento altamente efectivo, como ustedes le quieran llamar, llámese esteroide, llámese terapia combo, perdón, esteroide no, biológico, con el fin de utilizar la menor dosis de glucocorticoide a largo plazo. En el caso de nefritis lúpica, que les decía yo que eso es para otra charla, pero bueno, no quiero pasar esta sin que hablemos de un ensayo clínico muy importante que fue el estudio BLISS-LN, que también México participó, pero este estudio fue muy difícil para incluir pacientes. De hecho, en mi centro no pudimos incluir ninguno, escribíamos a varios, pero no pudimos ingresar alguno porque tenía que ver con los tiempos de la biopsia, con la terapia de inducción, que tenía que ser el Eurolupus, y bueno, total que no se pudo, pero en algunas otras partes del mundo sí lo lograron, y gracias a eso se dio la aprobación del uso de belimumab en pacientes con nefritis lúpica. Se incluyeron pacientes que tuvieran nefritis lúpica clase 3 o 4, que podría ser con 5 o clase 5 pura, y que tuvieran
terapia de inducción con glucocorticoide y con lo que ellos hubieran decidido, llámese ciclofosfamida o micofenolato de mofetil. Hubieron dos grupos en los que se les dio belimumab desde el principio o placebo, y a la semana 104 se les dio belimumab a todos los pacientes y se les hizo el seguimiento. Entonces, la respuesta o el desenlace primario era la respuesta observada renal a la semana 104, y los desenlaces secundarios era respuesta renal completa a la semana 104 y la respuesta agrupada renal a la semana 52, entre otros variables como fue el tiempo hasta el evento renal, o sea, hasta que el paciente llegara a necesidad de diálisis o muerte, y la probabilidad de que los pacientes tuvieran una buena respuesta en lo que respectaba a proteinuria. Y lo que se encontró en este estudio fue que belimumab incrementó a 74% la probabilidad de respuesta renal completa a los 2 años, también en el 59% la probabilidad de respuesta renal en el primer año, o sea que conforme iba pasando el tiempo, el paciente tenía mayor probabilidad de responder. Belimumab redujo 49% el riesgo de eventos renales relacionados o muerte, por ejemplo, deterioro de la función renal, a lo largo de 104 semanas comparado con placebo. Hubo mejoría en los desenlaces renales a largo plazo y del uso de corticosteroides después de la fase de inducción. Belimumab también redujo la actividad general de lupus, o sea, se analizó qué pasaba con el riñón, pero también que se analizó si el paciente tenía artritis, si tenía rash, etcétera. Redujo los brotes severos de lupus y mejoró los marcadores serológicos, como pasó en BLyS 7652 NE y subcutáneo. Y esto, bueno, lo que les mencioné en este momento. Y belimumab más terapia estándar demostró un perfil de seguridad favorable para nefritis lúpica, y es por eso que tiene la indicación, y en nuestro país ya lo estamos utilizando. Y bueno, ya casi para terminar, ustedes se recordarán que hemos hablado de modificación de la enfermedad de artritis reumatoide hace muchos, muchos años, y que para eso se derivó a partir del uso de la terapia biológica, y ahora estamos viviendo algo similar con el lupus, con el advenimiento de este tipo de terapia, el mejor conocimiento, la mejor forma de hacer algunos clúster clínicos para decidir qué paciente puede mejorar o no y cómo es que medir la actividad para tener mejores desenlaces. Y pues bueno, ahora hablamos también de Treat to Target en lupus, donde el objetivo es tener baja actividad de la enfermedad o remisión, y se considera remisión de la enfermedad si el paciente tiene una SLEDAI de 0, sin esteroide o inmunosupresores, y eso se llama remisión sin tratamiento, que esto la verdad es que se ve muy poco. Se habla también de remisión con tratamiento cuando el paciente tiene una SLEDAI de 0, con prednisona 5 miligramos al día o menos, y que tiene un inmunosupresor a dosis de mantenimiento sin necesidad de estar incrementando el mismo o cambiando el mismo. Se habla también de actividad baja cuando el paciente tiene un SLEDAI abajo de 4, cuando la prednisona no es más allá de 7.5 miligramos, y esto es una de las clasificaciones de Treat to Target, que ya hablamos que de acuerdo EULAR es diferente. Y no controlado, por supuesto, cualquier paciente que esté por arriba de 4 de SLEDAI, o que esté utilizando más de 7.5 miligramos de prednisona, o que tenga que utilizar cualquier inmunosupresor en dosis de inducción, o sea, que sea nuevo. También con respecto a remisión, ya varios de ustedes están familiarizados con la remisión denominada por el grupo DORIS, en donde se habla que remisión es SLEDAI 0, un PGA, que es la valoración global del médico, por abajo de 0.5, que el paciente tenga glucocorticoides de 5 miligramos o menos, independientemente de la serología, que aquí hay sus asegúnes, porque algunos estarán de acuerdo, algunos otros no. Por lo menos algunos médicos, como el doctor David Eisenberg, no está muy de acuerdo, porque dice, y muchos de nosotros concordamos con él, que cualquier paciente que tenga C3 bajo, C4 bajo, anticuerpos anti-DNA elevados, esos pacientes puede ser que estén en remisión, sí, clínica. Sin embargo, todos esos parámetros hacen que nos debamos estar a la expectativa, y si es consumo de complemento y DNA alto, mucho cuidado, porque ese paciente en cualquier momento se puede reactivar. Cuando tenemos pacientes con baja actividad, entonces decimos que ese paciente tiene el SLEDAI, más bien un SLEDAI 2K por abajo de 4.
nuevas características de SLEDAI 2K comparado con la evaluación previa, que es los 28 días previos, que tiene un PGA no más allá de 1 y que los glucocorticoides están en 7.5 miligramos o menos y que también tienen dosis estables de inmunosupresores o biológicos. Y bueno, ya para concluir, sin lugar a duda, el tratamiento de lupus sistémico es un reto. Debemos tener conocimiento de las manifestaciones clínicas, excluir que las manifestaciones no sean por alguna otra causa y también de cómo se utilizan los medicamentos. El diagnóstico rápido e inicio de tratamiento son cruciales y para eso yo siempre agradezco mucho que tengamos estas sesiones conjuntas porque ustedes son aliados muy importantes de nosotros, porque trabajamos en conjunto, porque muchas veces ustedes ven primero al paciente que nosotros o no es raro que nosotros los veamos y después los refiramos con ustedes y ustedes sean quienes los sigan viendo. Entonces, por eso es que es tan relevante estas tipo de reuniones y bueno, por lo menos en el momento en que ustedes se están formando, por lo menos en lo que respecta a mis centros, ustedes saben que siempre son muy bienvenidos y son parte importante de la formación. También medir la actividad de la enfermedad y el daño debe ser habitual. Esto es más complejo que en artritis reumatoide porque en artritis reumatoide se hace DAS28, se da SDAI, que es muy fácil. Tomar en cuenta Selena SLEDAI o SLEDAI 2K es muy fácil porque es una chest, pero medir es más grados. Sin embargo, en la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo. Hay que utilizar terapia altamente efectiva desde el inicio, eso es sumamente importante. La terapia biológica se debe considerar de forma temprana siempre que se tenga a la mano. Y acordémonos que algo muy, pero muy importante, si yo pudiera remarcar algo, sería esto, que los glucocorticoides se deben de llevar a 5 miligramos de prednisona, es equivalente al día o menos, y que los pulsos de metilprednisolona ya no se recomiendan más allá de 500 miligramos por dosis, a menos que la condición sea muy particular, pero ya no se recomienda que sea 1 gramo y además que la dosis posterior también ya sea alrededor de 0.3 miligramos por kilo de peso o no más allá de 0.5 y que por supuesto el tratamiento en el caso de los pacientes con lupus debe de ser personalizado. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención. Estoy lista para preguntas, algunas observaciones y pues repito, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nuevamente sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Y pues me encuentro acompañada de dos grandes maestros. Pues el día de mañana es el día el día de mañana es el día del maestro. El doctor Moisés Casarrubias y bueno, pues la doctora Sandra Carrillo. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación y también por la excelente conferencia que nos acaba de impartir acerca pues de una enfermedad autoinmune que tiene es una carga de salud muy importante para quienes la padecen y que, bueno, desafortunadamente, pues no tenemos un panorama objetivo, por ejemplo, en nuestro país de el número pues de enfermos, ¿verdad? Principalmente mujeres que están afectadas por este padecimiento. Empezamos la sesión con 716 asistentes y bueno, estuvimos revisando el chat y ya tenemos dos preguntas, para lo cual pues el doctor Moisés nos va a apoyar con la lectura de estas preguntas, en lo que se animan y nos envían más preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Sandra Carrillo por su excelente presentación. Evidentemente, pues la presentación fue amplia, extensa, abordó a muchos aspectos, por lo cual se presta a discutir muchas interesantes preguntas. Tenemos la primera pregunta es de la doctora Norma Alejandra García y le pregunta a la doctora Carrillo si se puede usar el belimumab en mujeres embarazadas. Yo aquí ampliaría la pregunta también para el anifrolumab. Buenas noches y bueno, como les decía hace un momento, para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, doctora Muñoz, gracias, doctor Casarrubias. Y bueno, en términos generales, anifrolumab y belimumab no tienen ensayos clínicos en mujeres embarazadas, entonces no se recomienda su uso en este tipo de pacientes porque no hay evidencia todavía suficiente para saber si se puede utilizar o no.
En el caso de que sea una mujer embarazada y que tenga alto riesgo o una afección de órgano mayor y que sea grave, pues probablemente se pudieran llegar a utilizar, pero siempre considerando el riesgo-beneficio. Entonces, así como lo hemos hecho en el pasado con la ciclofosfamida, que está contraindicada en el embarazo, pero sí que en algunas ocasiones hemos tenido la necesidad de utilizarlo porque a lo mejor una paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues es utilizar este tipo de tratamientos o confinar a la paciente probablemente a insuficiencia renal o, peor aún, la muerte. Entonces, en términos generales, ni anifrolumab ni belimumab tienen indicación en embarazadas, se tendría que valorar el riesgo-beneficio, pero no se recomienda. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Claudia García. Esta tiene que ver con el inicio de la plática y se refiere a si nos pudiera hablar un poco de los criterios de clasificación de los diferentes fenotipos de lupus con base en los nuevos anticuerpos más específicos. Bueno, la realidad es que lo que cambió con respecto a los criterios fue que ahora es a base de un puntaje. Estos criterios cambiaron en 2019 y tenemos un criterio de salida, que es un criterio que se debe de cumplir en todas las circunstancias o en todos los casos, que es que los pacientes o las pacientes tengan anticuerpos antinucleares por lo menos 1 a 80. Entonces, probablemente lo que se refiere también es la especificidad de los anticuerpos. Entonces, eso es lo que sí ha cambiado. Pero en cuanto a los criterios, lo que se requiere es que el paciente o la paciente cumpla por lo menos con 9 puntos y que además tenga el criterio de salida. Entonces, ya las cosas han cambiado. No es como era antes que debe tener 4 puntos de los 11 que habían en los criterios previos, sino que ahora se hace una sumatoria. Y también se ha establecido que si el paciente no tiene anticuerpos antinucleares, pero tiene una biopsia particularmente renal, donde se demuestre inmunocomplejos y cambios característicos semejantes o suficientes a nefritis lúpica, entonces ese es un diagnóstico o es un estudio suficiente para diagnosticar el lupus, aunque tenga anticuerpos antinucleares negativos. Entonces, pero los criterios cambiaron básicamente en eso, que se toman en cuenta cosas como, no sé, fiebre, que califica para un puntaje, y hay diferentes ítems y entonces, por si en el hematológico cuenta anemia hemolítica, leucopenia, pero en cuanto al el hematológico, la puntuación que se va a tomar es la puntuación más alta. Bueno, en todos los ítems, no es que se vayan sumando todas las manifestaciones, sino por cada rubro se toma la puntuación más alta y con base en eso se hace la sumatoria. Pero sí, los anticuerpos antinucleares deben estar positivos. Ahora, recordemos que los criterios son criterios de clasificación. Estos mismos son criterios de clasificación. Entonces sirven para hacer diagnósticos, sí, pero para pacientes que van a ingresar a un protocolo de investigación. Entonces, eso sí se deben de cumplir a cabalidad. Pero si nosotros tenemos una sospecha clínica y sin que cumpla el puntaje, o sea, ese paciente no quiere decir que no tenga la enfermedad, incluso puede haber lupus seronegativo, pero ese paciente con los anticuerpos antinucleares negativos, pues no es candidato a entrar a un protocolo de investigación. Sí, aquí hay otra pregunta relacionada respecto de los anticuerpos anti-DSF70 para descartar lupus. Es un poco relacionada a la pregunta 30. La pregunta previa es de la doctora Zaira Noemí Salmerón. Creo que, bueno, a reserva de que pueda extenderse en la respuesta, eh, creo que es muy importante enfatizar que el diagnóstico de lupus no importa cuántas pruebas de laboratorio agreguemos, sigue siendo un constructo clínico, ¿no? Yo creo que sería muy importante recordar que ninguna sola prueba confirma o descarta en absoluto el diagnóstico de lupus en ningún escenario, pero no sé si tenga alguna respuesta que agregar a esta pregunta en específico respecto a este autoanticuerpo, doctor. Sí, lo que se refiere la doctora es a la especificidad de la inmunofluorescencia.
Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros antes tomábamos en consideración solamente los 6 patrones de inmunofluorescencia, pero ahora se reportan de esta manera. Y este anticuerpo de FS70, pues es uno de los característicos en lupus y bueno, hace como equivale a lo que nosotros consideraríamos un patrón homogéneo. Entonces, es ahora la cuestión de entender cómo es que se reportan los anticuerpos y la especificidad de los mismos o la inmunoespecificidad. Pero como usted bien dice, los anticuerpos son relevantes y a lo mejor estas especificidades van cambiando dependiendo a qué enfermedad el paciente tenga o qué características tenga, y habrá algunos otros patrones que se asocian a otras enfermedades como esclerodermia, como no sé, incluso SAF. De repente puede haber pacientes que tengan anticuerpos que generalmente tienen anticuerpos antinucleares, pero a títulos muy bajitos, pero principalmente es esclerodermia o Sjögren, ¿no? Que también pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos el seguimiento, el monitoreo del tratamiento y bajo qué criterios decidimos eventualmente su suspensión de los tratamientos biológicos? Se refiere la pregunta. Es de la doctora Diana Garnica. Esa es una pregunta muy interesante y en reumatología en los últimos años hemos hablado de lo que es optimización en la terapia biológica. Eso está más o menos claro en el caso de los pacientes con artritis reumatoide, en donde si el paciente entra en remisión sostenida, entonces nosotros podemos ir quitando medicamentos. Entonces se recomienda que lo primero que se quite sea el esteroide y lo mismo sucede en lupus, y ya después los fármacos sintéticos y al final el biológico. Y lo que se tendría que hacer primero es, dependiendo de la presentación, porque por decir, en el caso de belimumab es una pluma autoinyectora, ese no se puede bajar la dosis, sino lo que se puede hacer es ampliar el intervalo de aplicación. En el caso de anifrolumab, pues sí se puede bajar la dosis, pero el frasco ámpula viene de 300 miligramos, entonces sería desechar algo de medicamento. Entonces también lo que se recomienda es ampliar el intervalo de aplicación en lugar de cada 4 semanas, cada 5, cada 6, dependiendo. Pero en artritis reumatoide así lo hacemos con algunos biológicos. En lupus, cuando hablamos de optimización del tratamiento, hablamos cuando consideramos dar el mejor medicamento para cada paciente. Como yo les decía hace un momento, estamos cada vez más cercanos a una medicina de precisión, que no tenemos los marcadores biológicos, pero sí clústeres clínicos para decidir este paciente puede ser candidato a un inhibidor de interferón y este puede ser candidato a un inhibidor de BLyS y los que vienen, o rituximab. Entonces, en el lupus todavía no está escrito en piedra qué es lo que se tiene que hacer, pero por lo menos yo tengo la experiencia de haber tratado pacientes con belimumab desde antes que saliera al mercado. O sea, son pacientes que han tenido más de 10 años de tratamiento con belimumab. Y lo que hemos hecho es, inicialmente lo que hacíamos es bajar la dosis, porque todavía se utilizaba la dosis intravenosa, en donde había frascos de 400 miligramos y de 120, pero en la actualidad ya solamente tenemos subcutáneo. Entonces ahí lo que hicimos fue, antes de decidir suspendérselo porque tenían años en remisión, era ampliar el intervalo. Dependiendo de las manifestaciones clínicas, si este paciente tiene afección a órgano mayor, entonces existe alta probabilidad de que el paciente tenga una recaída. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy pendientes, porque si es un paciente que ha tenido consumo de complemento persistente, anticuerpos anti-DNA elevados, que no hace ejercicio, que tiene una dieta rica en grasa, que a lo mejor fuma, que a lo mejor no es tan apegada al tratamiento o no usa protector solar como debe de ser, bueno, el 70% de esos pacientes van a recaer. Entonces, con anifrolumab tenemos mucho menos tiempo en el mercado, es un poquito más de un año. Entonces con eso todavía no hacemos mucha experiencia en el hecho de suspender el medicamento. Yo por lo menos tengo un caso clínico en donde le di anifrolumab, la paciente mejoró mucho, muchísimo, y lo que hicimos fue espaciar el intervalo, pero la paciente tuvo recaída. Entonces decidimos mejor no hacer esto, nos regresamos a las 4 semanas. Pero claro, esa de una paciente con una afección a órgano mayor, en donde es diferente de los pacientes que tienen afección
leve o moderada, en donde se les empieza el biológico, y eso sí que tienen oportunidad en el futuro de probablemente disminuir dosis, espaciar intervalos y probablemente suspender el medicamento. Ok, una pregunta que yo tenía relacionada con esto, en los estudios que usted nos hizo favor de presentar, obviamente se presenta como un evento resultado deseable la reducción de la dosis de esteroides, pero en el brazo placebo todos siguieron recibiendo tratamiento estándar. ¿Qué pasó con el tratamiento estándar de aquellos que recibieron belimumab? ¿También se redujo la dosis de su tratamiento estándar si es que estaban recibiendo hidroxicloroquina, metotrexate, azatioprina, lo que sea que estuvieran recibiendo? ¿O cómo fue que evolucionó el tratamiento estándar en el brazo tanto de belimumab como en el brazo placebo? ¿Y cuál sería su opinión? ¿Qué es lo que en estos escenarios complejos de desescalamiento del tratamiento conviene más? O sea, el biológico, el tratamiento estándar, ¿dónde nos quedamos en ese equilibrio entre estos tratamientos que necesariamente son multimodales? Sí, pues mire, en los estudios pivotales de belimumab, que fue el BLIS 76, el BLIS 52 y el de asiático, ahí el tratamiento estándar para los dos grupos, tanto belimumab como anifrolumab, que los dos tenían terapia concomitante o deberían tener una terapia concomitante, las primeras 52 semanas se recomendó no moverlo, o sea, principalmente no subir dosis, porque en el caso de que subieras dosis se consideraba falla tratamiento y el paciente tenía que salir. Obviamente, si el paciente requería de esta condición, que era subir dosis, se tenía que hacer porque la seguridad del paciente es lo que está primero, pero salía del estudio. En cuanto a la reducción de los concomitantes como hidroxicloroquina, ácido mecofenólico, azatioprina, etcétera, en el grupo del placebo, esos fármacos en términos generales no se disminuyeron, quedaron en el mismo brazo, pero lo que sí se disminuyó fue el esteroide, porque era lo que primero, de hecho es lo que primero consideramos en disminuir, porque esas primeras 52 semanas nosotros como investigadores no sabíamos qué es lo que estaba usando el medicamento, el paciente, perdón, y si el paciente tenía una mejoría, pues entonces se baja el esteroide, pero los concomitantes en términos generales no se bajaron y los esteroides sí, como vieron ustedes en las gráficas, se logró bajar, pero nada que ver con aquellos sujetos que estaban en el grupo del activo desde el principio. Ahora, después de las 52 semanas, todos los pacientes pasaron a tratamiento activo. Todos ya tenían belimumab y en ese caso la cuestión fue diferente y entonces ahí sí ya se podían hacer cambios en cuanto a los medicamentos concomitantes y principalmente lo que se quitaba eran los inmunosupresores como micofenolato mofetilo, azatioprina o metotrexato. Entonces esos eran los que se iban quitando. Fueron pocos los que se quedaron sin farmes. Los que sí se logró ver eran pacientes que suspendían por completo el esteroide. Y pues bueno, lo que nosotros hacemos en la actualidad es primero bajar esteroide, o sea, ese es el objetivo principal, bajar el esteroide y suspenderlo si es que se puede y ya después ir quitando los demás medicamentos. Antes de quitar el biológico, quitamos los farmes por el tema del apego, porque hay mucho más probabilidad de que el paciente tenga pues, efectos secundarios con micofenolato, con azatioprina, con metotrexato. Y la hidroxicloroquina creo que es el último medicamento que quitamos y ahí sí puede ser que nos quedemos con hidroxicloroquina y biológico. Quitemos el biológico, dejemos hidroxicloroquina porque es lo que se ha visto que a largo plazo evita recaída o brotes y entonces si el paciente no tiene contraindicación, no tiene afección macular, no tiene hiperpigmentación y tiene buena tolerancia, ese es el que dejamos y lo podemos quitar incluso antes del biológico. Esa es mi experiencia con belimumab. Y las mismas pacientes cuando ven que usan un biológico y se sienten mejor, solitos van dejando el tratamiento. La realidad es que el apego no es tan bueno. Yo cuando estuve en la raza haciendo la especialidad, yo decía, no, hombre, los pacientes de reuma siempre se toman su medicamento como debe de ser y la realidad es que no, o sea, son pacientes que llegan al momento en que tienen una enfermedad crónica sin síntomas, entonces en ese momento solitos empiezan a quitar el tratamiento. Entonces eso es lo que vuelve difícil. Eso es lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos, bueno, eso ya es diferente. Entonces, con un paciente vigilado, entonces sí nos da todavía como un poquito de
miedo suspender por completo el medicamento a los pacientes, pero bueno, ya se ha visto que en algunos pacientes que se diagnostican de manera oportuna y sea tratamiento altamente efectivo desde el principio, sí podemos lograr a que el paciente esté en remisión sin fármacos. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta también de la doctora García que todavía está relacionado con el tratamiento de biológicos, antes de ver si podemos abordar algún par de preguntas que no tienen nada que ver con lo que se presentó, pero que por supuesto sí están con lupus y si tenemos tiempo las abordaremos también. En cuanto a los riesgos de eventos adversos a largo plazo con biológicos, particularmente la preocupación de la doctora respecto a algunos tipos de cáncer, si hay riesgo de esto con belimumab, con anifrolumab y qué criterios de vigilancia o monitoreo se recomiendan para vigilar esta eventualidad. Bueno, de los eventos adversos, lo que más se ha presentado son infecciones. Generalmente son infecciones no complicadas, tracto respiratorio superior e infección de vías urinarias. En el caso de belimumab es muy importante que si tenemos paciente con depresión y esa depresión no está controlada, entonces sí hay que controlar primero la depresión antes de darle el medicamento porque sí se han reportado algunos suicidios con los pacientes con belimumab. Es súper raro, pero puede suceder, o con intentos de suicidio. Entonces, la recomendación es sí, hacerles un cuestionario de suicidio a los pacientes y en el caso de que salga con ideación suicida o con antecedentes de intento suicida, entonces debe ser tratada primero por psiquiatría y ya después hablar de esta posibilidad de tratamiento. Con belimumab, con lo que se ha presentado más que con anifrolumab, yo no tuve ningún intento de suicidio ni nada por el estilo, pero bueno, eso se reporta. En cuanto al cáncer, los seguimientos que se han hecho, porque ya hay algunas bases de datos internacionales que han dado seguimiento a belimumab ya en post-marketing y no se ha visto que se relacione con cáncer y pasa algo muy similar con los biológicos en artritis reumatoide, en donde la terapia biológica no se ha asociado con cáncer. De hecho, hay seguimientos que se han hecho en pacientes que utilizan fármacos sintéticos contra biológicos en pacientes ya diagnosticados con cáncer y la mayor sobrevida es en sujetos que están con terapia biológica. Y esto es algo que se puede explicar por el hecho de disminuir el proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio persistentemente activo es más probable que condicione cáncer en un paciente que tiene predisposición. Entonces, no se ha visto hasta ahorita. En el seguimiento que nosotros tuvimos, no vimos ningún tipo de cáncer. Y con anifrolumab tienen seguimiento ya más o menos a 4 años de sus estudios pivotales y la extensión. En México les decía que todavía no tenemos tanta experiencia porque no tenemos más de 2 años con el medicamento en el mercado. Entonces, en términos generales, no se asocia con cáncer, pero con anifrolumab por el tipo de fármaco, lo que sí hay que estar pendientes es en probable presencia de herpes por inhibir interferón. Entonces, sí se recomienda que tanto para belimumab como anifrolumab, los pacientes sí se vacunen contra herpes antes de empezar el tratamiento. Muy bien, las otras dos preguntas que están más o menos Sí, fuera del enfoque original de la plática, pero que si usted acepta contestar, una tiene que ver con justo el esquema de vacunación en los pacientes con lupus. ¿Cuáles son las vacunas que sí están indicadas en el esquema del adulto con lupus y cuáles no? Esa es la pregunta. Bueno, los pacientes con lupus, como así todos los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, se recomienda que se pongan todas las vacunas que para su edad se requieran e incluso algunas otras que no están recomendadas para su edad, como puede ser neumococo. Entonces, los pacientes con enfermedades autoinmunes y más aún los que van a estar tratados con terapia biológica, se deben de vacunar contra herpes y ahora que tenemos la vacuna recombinante, pues todavía mucho mejor. Y por lo menos, así cuando hay algún ensayo clínico que se hizo con tofacitinib, que es un medicamento inhibidor de JAK sinasa, que con 2 semanas previas al inicio del medicamento es suficiente para que se empiecen a formar anticuerpos, aunque lo ideal en el caso de la vacuna de herpes es que tenga las dos dosis, o sea, la dosis al día 1 y la dosis al mes 2.
y entonces ya después empezar el tratamiento biológico. Pero también pasa que tenemos pacientes que tienen muchos años ya con el diagnóstico, con tratamientos, y la vacuna llegó apenas hace poco. Bueno, pues ese paciente hay que vacunarlo y en términos generales no hay recomendaciones en cuanto a suspender medicamentos, pero sí se recomienda que se retrase 2 semanas la aplicación del biológico que le toque o el inhibidor de JAK o metotrexato incluso. Entonces, metotrexato se tendría que suspender una semana antes y 2 semanas después de la vacunación para evitar el problema con la formación de los anticuerpos. En el caso de rituximab es diferente porque rituximab sí incide en el hecho de formar los anticuerpos, entonces sí tiene que ser un mes antes y un mes después la vacunación, o más bien dicho, un mes antes o un mes después, y las vacunas igual. Es herpes, neumococo, influenza, COVID, por supuesto, y pues bueno, las que más se requieran depende del grupo etario en que se encuentre el paciente. Lo que sí no se recomienda son vacunas de virus vivos, como puede ser sarampión, a menos que haya un brote y el paciente o la paciente vaya a algún lugar donde pues también haya casos. Entonces, bueno, con cierta pues limitantes, tratar de que el paciente no se vacune, pero si va a estar expuesto, pues entonces sí hacerlo, pero estar vigilando al paciente. Pero de ahí en fuera, los pacientes tienen que cumplir con toda esa vacunación. Y ya les decía, neumococo, aunque no tenga 50 años, sí se recomienda que en pacientes inmunocomprometidos se vacunen con neumococo con el esquema habitual y hepatitis B, por supuesto, también. Muchas gracias, doctora. La última pregunta es una pregunta interesante, pero daría para toda una plática, que es la complejidad del abordaje del paciente con lupus y diarrea crónica, porque ahí hay toda una mezcla de infecciones, trastornos funcionales y efectos adversos de medicamentos. Pero no sé si alguna situación que nos pudiera comentar al respecto. Sería una plática fascinante porque es algo complejo y difícil de abordar en breve, pero bueno, es una pregunta que hizo el doctor Ábalos de aquí, de los que atendieron la consulta. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues mire, afortunadamente, entre comillas, o sea, la afección intestinal en los pacientes con lupus no es tan frecuente, o sea, cuando hay afección pura por la enfermedad. Lo que sí es una realidad es que hay pacientes con lupus que tienen diarrea crónica, pero esto es bien dicho por fármacos. Y el fármaco que más puede provocar diarrea es micofenolato de mofetilo y también en algunos casos leflunomida, que eso no se usa tanto porque en el caso de afección articular se prefiere utilizar metotrexato. Entonces, pues bueno. A diferencia de, por ejemplo, pacientes con esclerodermia, que esos pacientes sí hacen mucho más diarrea, entonces ahí lo que recomendamos es que, pues además de usar loperamida, es que se ha visto que los pacientes tratados con rifaximina pueden tener una mejor respuesta y evitar pues desnutrición a la larga, ¿no? Entonces, pero bueno, se tiene que abordar como cualquier paciente con diarrea crónica porque si no tiene nada que ver con los fármacos, el paciente entonces probablemente tenga alguna coinfección o algún otro trastorno que no sea necesariamente por lupus. Entonces, el lupus no es tan frecuente a menos que sí se relacione con fármacos, pero como usted bien dice, es algo muy interesante y a veces hace neuropatías intestinales y eso es lo que hace que el paciente tenga diarreas crónicas y en ese caso los antineuríticos pueden ser de utilidad, aunque ahora ya entiendo que hay gastros que se dedican a la neurogastroenterología, entonces bueno, también ahí habría que ver cómo es que abordan ellos y cuál es el tratamiento que recomiendan, pero no es tan frecuente, pero lo que nosotros usamos es rifaximina en términos generales y bueno, loperamida en el caso de que ni siquiera con la rifaximina la diarrea puede disminuir. Bueno, doctora, dejamos un par Sí, de preguntas todavía en el tintero, pero realmente pues no queremos abusar más de su tiempo. Todas son muy interesantes, pero como que salen un poco del enfoque original de la plática y pues lupus es una enfermedad apasionante de la cual podríamos hablar días, ¿no? Nunca nos sí. acabaríamos Quiero hacer nada más mm, unas observaciones. Se han recibido múltiples felicitaciones a través del chat, el doctor Lenin, y fuera de la República Mexicana, pues tenemos médicos conectados de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Estados Unidos, Chile, Colombia y Paraguay. Y el doctor Edgar Pantaleón de Guatemala, que es un asiduo, nos pregunta, ¿con qué frecuencia se encuentran casos de lupus eritematoso seronegativo? Pues no es más allá del 20%, en realidad es muy poco, porque esos pacientes que inicialmente tienen anticuerpos antinucleares negativos, en el transcurso de la enfermedad van a ser esos anticuerpos positivos. Entonces, en realidad, sí, yo creo que me fui hasta muy alto porque hay algunos series de casos que se han reportado, más bien series, no series de casos, sino cortes, en donde se ha reportado que es el 20%, otros el 10%, pero son pocos, pero sí llega a suceder. Y eso son un reto porque clínicamente te da que sí, pero los anticuerpos salen negativos. Entonces, lo que está sugerido es que se pidan anticuerpos como anticardiolipina, que el 30% de los pacientes con lupus que tienen anticuerpos antinucleares negativos van a tener anticuerpos anticardiolipina positivos. Entonces, sí tenemos que ir como que buscando eso. Si el paciente tiene consumo de C3, pues bingo. Si no, y tenemos la duda, probablemente sea un paciente que tenga deficiencia de C1Q, que semeja mucho lupus. Entonces, no es tan frecuente, pero no va más allá del 20%, pero en términos generales como el 10%, y hay que estar pendientes porque esos pacientes puede ser que en el futuro hagan los anticuerpos antinucleares o que en el futuro desarrollen otro tipo de enfermedad, que es lo menos probable, pero bueno, a veces hay algunos padecimientos que alguna vez lo comentamos en un congreso del ACR, que a veces nosotros pensamos que el paciente tiene una enfermedad y en realidad tiene otra, y entonces los tratamos con inmunosupresores de esteroide, igual responden, pero tendríamos que ser como que más acuciosos buscando algunos otros tipos de patologías como, no sé, vasculitis hipocomplementémica o cosas por el estilo. Muy bien, doctora Sandra, pues muchísimas gracias y pues creo que con esto ya cerraremos la sesión de preguntas y respuestas y nuevamente pues agradeciendo su presencia y más que nada pues la experiencia, ¿verdad? En esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico, la gran imitadora. Sí, no, pues muchísimas gracias. Es un placer, como les digo siempre a mis rotantes de medicina interna, es un placer tener contacto con ustedes. Entonces, tengo muchos amigos internistas que aprendo siempre mucho. Entonces, bueno, un saludo para ustedes, todos, gracias a ustedes, al doctor Lenin, al doctor Oscar Flores, a todos. Un abrazo y pues muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted, muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.